Bueno, nuevamente buen día a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Leila Hernández y en nombre de Grupo Cintus les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar llamado Rutas Formativas más allá de los cursos. Y pues les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. Antes de continuar les voy a dar unas breves indicaciones. En este webinar les recordamos que se encuentran en modo escucha, pero estamos atentos a través de nuestros canales del chat para que nos puedan compartir cualquier duda, cualquier comentario durante la sesión. Al final de esta sesión vamos a conservar unos minutos para poder despejar cualquier duda que vaya surgiendo durante el webinar respecto a la información que les estaremos compartiendo. Y con mucho gusto, si tienen dudas, pues vamos a aterrizarlas en este espacio. Por lo que les recomendamos que si tienen alguna duda en el momento nos la puedan compartir y así las vamos a ir respondiendo. Y bueno, también para presentar este webinar nos acompaña nuestra especialista Karina Arciniega. Ella es manager de nuestra área de Professional Training y pues tenemos muchísimo gusto de verte por acá. Cari, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Ley. Buenos días a todos y todas. Bien, pues sin más por el momento te cedo la palabra. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancar y quisiera comenzar con una idea muy simple. Hoy el reto de las organizaciones no es capacitar más, sino más bien es construir capacidad real, porque tomar cursos pues no siempre se traduce en ejecución, consistencia o evidencia. Hoy quiero conversar sobre rutas formativas como una forma más estratégica de desarrollar capacidades. No como cursos aislados, sino como recorridos con sentido, progresión y resultados, evidentemente. Y bueno, pues la intención es que al terminar puedan mirar sus necesidades de desarrollo con más claridad y que esto, bueno, pues les permita también tomar mejores decisiones para fortalecer a sus equipos. Y bueno, pues para que esto sea útil, la idea de hoy es muy práctica y quiero que se lleven tres cosas. Primero, criterios para distinguir cuándo una necesidad se resuelve con un curso puntual y cuándo, por su naturaleza, requiere un proceso más estructurado. Segundo, también quisiera que se llevaran una comprensión clara de qué es una ruta formativa y por qué funciona distinto a un curso. Y tercero, una manera más útil de pensar qué opción puede hacer más sentido para su organización según su contexto, su nivel de madurez y también el tipo de capacidad que necesitan desarrollar. En otras palabras, pues buscamos darles una manera más sólida de pensar en el desarrollo y no solamente un listado de opciones formativas, ¿no? Y esto, bueno, pues parte de una realidad que probablemente han vivido, ¿no? Se invierte en capacitación, se programan los cursos, movilizamos a toda la gente, incluso cumplimos con los indicadores de asistencia, satisfacción, horas hombre, pero pues cuando regresamos a la operación, el cambio no siempre aparece con esta misma claridad, ¿no? Y bueno, esto no significa que la capacitación no sirva, ¿no? Más bien se trata de reconocer que no todas las necesidades se resuelven con el mismo tipo de intervención. Hay retos que sí se atienden con una acción puntual, con un curso suelto, pero hay otros retos que necesitan una lógica de desarrollo mucho más progresiva y más estructurada, ¿no? Y aquí vale la pena hacer un matiz. Cuando decimos que no vemos resultados, no significa que la gente no aprenda. Muchas veces aprende, pero aprende de forma aislada. Y eso se pierde en el día a día. En las organizaciones lo que buscamos no es que la gente entienda más, sino que la operación sea más consistente. Y esta consistencia solo aparece cuando hay tres cosas. Claridad de qué se espera,
práctica aplicada y un mecanismo para sostenerlo. Por eso, antes de volver a invertir en otro curso, primero conviene preguntarnos, ¿el reto que tenemos es realmente de conocimiento o más bien es de capacidad instalada? ¿No? Porque si el problema es capacidad, la solución rara vez es un curso adicional. Más bien, debemos pensar en un recorrido de desarrollo que acompañe la adopción, ¿no? Y aquí aparece una pregunta clave. Antes de pensar en cursos, conviene hacer una pausa y mirar la brecha. Cuando una organización siente que la capacitación no está generando el resultado esperado, el siguiente paso no debería ser pedir más cursos automáticamente. Lo primero es entender la distancia entre el estado actual y el estado deseado. Ahí es donde entra el gap análisis o análisis de brecha. En términos simples, es responder tres preguntas. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde necesitamos estar? ¿Y qué capacidades nos faltan para cerrar esa distancia? Y aquí, bueno, pues les comparto una diferencia que cambia mucho la conversación, ¿no? El estado actual no es lo que la organización cree que sabe, es lo que puede ejecutar con evidencia. Por ejemplo, muchas empresas dicen, entendemos ciberseguridad, pero si les preguntamos dónde está tu matriz de riesgos o quién es el responsable de cada control, qué evidencia existe, ¿no? Aquí es donde aparece la brecha real. Y el estado deseado, perdón, tampoco es tomar un curso. El estado deseado es un resultado de negocio. Puede ser, por ejemplo, pasar una auditoría, reducir incidentes, estandarizar, certificar o demostrar cumplimiento ante algún cliente, ¿no? En otras palabras, el gap análisis cambia la pregunta de qué curso damos a qué necesitamos demostrar que ya podemos hacer que antes no podíamos, ¿no? Y este cambio de enfoque es muy importante porque justamente es lo que nos mueve de hablar de temas o cursos a hablar de capacidades y capacitación, a hablar de resultados, ¿no? Muchas veces el problema no es falta de cursos, sino más bien es la falta de una lectura más precisa de esta brecha. Y esto pues reorienta el enfoque, porque ya no se trata solo de cubrir un tema, sino de entender qué necesita desarrollar realmente la organización para acercarse a su objetivo. Y para esto, para que esto pues no lo dejemos como solo en conceptos, quiero mostrarles cómo lo haríamos en una conversación real, ¿no? Imaginemos que alguien llega y nos dice, necesitamos un curso de ISO, ¿no? O necesitamos capacitar en inteligencia artificial, ¿no? Que ahorita es algo que también está muy en boga. En vez de saltar al catálogo de cursos, ¿no? O a nuestro catálogo de proveedores, vamos primero a hacer cuatro precisiones. Uno, el objetivo de negocio. ¿Qué se necesita lograr, ¿no? Aquí lo importante es que el objetivo sea un resultado y no solo un tema. Dos, el estado actual con evidencia. Esto no es sabemos, ¿no? Más bien es qué podemos demostrar que hacemos. Nuevamente regreso al ejemplo. Hay matriz de riesgos, hay responsables, hay evidencias, hay consistencia entre áreas y aquí generalmente es donde aparece la brecha real. Después, también tenemos que precisar en la evidencia de éxito. Si dentro de 60 o 90 días ustedes quisieran comprobar avance, ¿qué les gustaría ver sobre la mesa? ¿No? Un checklist aplicado, una matriz de riesgos priorizada, controles con los responsables, políticas de uso, expediente de evidencias, etcétera, ¿no? Y finalmente, el horizonte de tiempo. ¿Es un objetivo de urgencia alta
o es un proceso de maduración? Porque esto va a cambiar pues completamente la arquitectura del aprendizaje. Con estas 4 respuestas, la conversación cambia. Dejamos de hablar de un curso y empezamos a hablar de un cierre de brecha. Y esto es clave porque de esta forma evitamos el patrón más costoso de capacitación, que es invertir en una acción aislada y no ver cambio claro y reinvertir, ¿no? Entonces, con esto en mente, el siguiente paso lógico es identificar el tipo de desarrollo que requiere la brecha. Y ahí entramos al upskilling y el reskilling, porque tampoco todas las respuestas son iguales. A veces lo que se necesita es un upskilling, es decir, fortalecer o profundizar capacidades que la persona ya tiene. En otros casos, lo que necesitamos es un reskilling, es decir, desarrollar capacidades nuevas para responder a cambios en el rol, por ejemplo, cambios en el entorno, o a lo mejor hubo un cambio en la estrategia de la organización, ¿no? Muchas veces, tanto el upskilling como el reskilling necesitan una ruta formativa que les dé secuencia y dirección, es decir, que funcione como esta arquitectura que hace posible el desarrollo que necesitamos. Y esto es muy importante porque cambia la expectativa. En upskilling, normalmente buscamos elevar desempeño en el rol actual, que tenga más consistencia, que tenga más precisión, que haya una mayor autonomía. Y en reskilling buscamos una transformación, nuevas responsabilidades, nuevos criterios, nuevas evidencias. Y aquí viene la clave práctica. Incluso cuando el equipo es senior, si se trata o estamos tratando un dominio nuevo, pues evidentemente el cerebro no transfiere automáticamente autoridad de un tema a otro. Por eso el reskilling casi siempre necesita una progresión guiada. Cuando alguien intenta saltar directo a un nivel avanzado en un dominio nuevo, lo que vemos en realidad es que se satura, se frustra y baja esta transferencia de conocimiento. Entonces, si el gap análisis nos dice cuál es la brecha que existe, ¿no? Y el upskilling y reskilling nos dice qué tipo de brecha es, la siguiente pregunta ya no es qué curso damos, sino más bien la pregunta correcta sería, ¿qué arquitectura de aprendizaje necesito para cerrar esa brecha con evidencia? Y aquí justamente es donde entra la ruta formativa. Una ruta formativa es una secuencia estructurada de aprendizaje que se diseña para desarrollar una capacidad de forma progresiva, es decir, paso a paso. Y aquí vale la pena decir algo importante. Esta idea tiene una base sólida en la educación de adultos. Malcolm Knowles, desde la andragogía, nos plantea que las personas adultas aprenden mejor cuando comprenden la utilidad de lo que están aprendiendo, cuando pueden relacionarlo con su experiencia y cuando perciben que les sirve para resolver los problemas reales que ellos enfrentan día a día, ¿no? Y por eso es que una ruta formativa tiene tanto sentido, porque organiza el desarrollo de una manera más relevante, más aplicable y más coherente con cómo aprendemos los adultos. Una ruta no es simplemente una lista de cursos, ¿no? Su valor también está en que acompaña una experiencia completa de desarrollo. Y aquí David Kolb, desde el aprendizaje experiencial, plantea que aprender no consiste solo en recibir información, sino en articular experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación de esto que estamos aprendiendo. En el contexto adulto, esto es todavía más importante, porque, bueno, pues como adultos no llegamos vacíos al aprendizaje, ¿no? Ya traemos una trayectoria que hemos formado en el tiempo, ya traemos un contexto, traemos criterios previos, ¿no?
Por eso es que una ruta formativa bien diseñada no solo entrega contenido, sino que genera una secuencia donde lo aprendido puede entenderse, contrastarse, aplicarse y esto provoca una mejor transferencia. También hay otra razón muy importante por la que una ruta formativa suele funcionar mejor, y esto es que respeta la progresión del aprendizaje. Autores como Vygotsky y Brunner propusieron el concepto de andamiaje. Este concepto nos ayuda a entender que las personas avanzan mejor cuando cuentan con apoyos adecuados, cuando cuentan con estos andamios, ¿no? De ahí el término. Y cuando no se les exige saltar de manera abrupta a niveles para los que aún no tienen la base suficiente. Lo importante del andamiaje no es que lo haga fácil, sino es hacerlo posible. En entornos profesionales, la gente no abandona porque no sea capaz, sino abandona porque esta ruta le exige desempeños para los que no tuvo una base alineada. Cuando este andamio existe, cuando estos apoyos existen, el alumno adulto puede avanzar con confianza porque cada peldaño se pega al anterior. Y si sumamos a la teoría, a esta teoría anterior, la teoría de la carga cognitiva de Sweller, aparece también algo muy potente. Cuando el aprendizaje está bien secuenciado, ¿no? Paso por paso, peldaño por peldaño, el esfuerzo mental se invierte mejor. En otras palabras, una ruta formativa ayuda a que la energía del equipo se invierta en aprender y aplicar y no en tratar de conectar estas piezas sueltas de conocimiento. Y esto, bueno, pues se ve muy claro cuando estamos preparándonos en estándares muy densos, ¿no? Cuando el aprendizaje llega como piezas sueltas, la mente gasta energía en tratar de amarrar estas piezas. En cambio, cuando la secuencia está bien diseñada, la energía se invierte en lo que realmente importa, comprender, practicar y sobre todo aplicar este conocimiento, ¿no? Por eso en organizaciones hablamos de eficiencia de aprendizaje, que es no solo aprender, sino aprender con el menor retrabajo posible. Además del diseño pedagógico, las rutas también funcionan por una razón profundamente psicológica. El adulto sostiene el esfuerzo cuando tiene claridad, progreso visible y sentido personal. Primero, necesita claridad de destino. La teoría de metas de Locke y Latham lo explica muy bien. Cuando el objetivo es claro y concreto para el adulto, dirige la atención y ayuda a mantener su compromiso. En una ruta formativa, este objetivo no es tomar un curso, sino es llegar a un resultado, una competencia instalada, obtener una certificación o tener una capacidad que se pueda demostrar. Y segundo, también necesita una motivación sostenible. La teoría de la autodeterminación de Deci Ryan nos dice que la motivación aumenta cuando se activan tres cosas. Sentido, es decir, ¿por qué vale la pena? Competencia, es este sentimiento de sí puedo porque estoy avanzando. Y un grado razonable de autonomía, es decir, este control sobre cómo progreso, sobre cómo voy progresando. Y eso es exactamente lo que una ruta formativa bien diseñada provoca. Eh, Da propósito, genera hitos de logro que fortalecen esta percepción de competencia y permite avanzar por etapas sin sentirnos abrumados, ¿no? De tal forma que una ruta no solo ordena contenido, sino que diseña una experiencia de desarrollo que hace el progreso visible, el propósito claro, y esto provoca que el esfuerzo sea mucho más sostenible. Por eso se adopta mejor, se completa más y se traduce con mayor frecuencia en aplicación real.
Para aterrizar este modelo de forma práctica, en Cintus usamos 3 peldaños para las rutas formativas, porque estos 3 peldaños corresponden a 3 momentos naturales en cómo se construye una competencia. Primero tenemos el peldaño de contexto. Y aquí el objetivo es que la persona entienda y se alinee. Es decir, en este peldaño construimos lenguaje común, conceptos clave y criterios del tema. Digamos o entendámoslo como el mapa mental que evita que cada quien interprete distinto, ¿no? En términos muy simples, es pasar de oír el tema a entenderlo con el mismo estándar. El segundo peldaño es el de ejecución, que es donde el aprendizaje se vuelve operativo. Aquí es donde ya se aplican los conceptos que nos van a permitir resolver casos reales, implementar, configurar, documentar y operar. Es el salto de sé lo que es a sé hacerlo. Este peldaño es donde se instala la autonomía, ¿no?, de nuestros colaboradores. Y finalmente, el peldaño de autoridad, que es donde consolidamos el dominio. La persona aquí ya no solo ejecuta, sino que puede sostener, supervisar y tomar decisiones con criterio. Es donde ya se valida, ¿no?, la calidad del trabajo. Podemos detectar desviaciones, se mejora el sistema y lo podemos poner como que es el paso de hago a lidero y aseguro que se haga bien. De forma sencilla, el contexto alinea como pensamos, la ejecución cambia lo que hacemos y la autoridad asegura que el cambio se sostenga. Ahora, para que esto no se quede solamente en concepto, hablemos de evidencia, ¿no? Es decir, cómo se ve cada peldaño cuando realmente está funcionando. Porque el aprendizaje en organizaciones, pues, se valida con evidencia, ¿no? Entonces, en el primer peldaño, en contexto, la evidencia típica no es un examen, es alineación, criterios comunes, un glosario, un checklist base, roles y responsabilidades claras. Y aquí se reduce la variabilidad, es decir, todos entienden lo mismo cuando dicen control, cuando decimos riesgo, cuando decimos evidencia, ¿no? Si este peldaño falta, la organización empieza a trabajar con interpretaciones distintas y la inconsistencia, pues, aparece desde el día uno, ¿no? En ejecución, que ya se está mostrando en pantalla, la evidencia ya es operativa, ¿no? Un plan de implementación, una matriz de riesgos, controles definidos con los respectivos responsables, procedimientos aplicados, y es el momento en que la organización puede decir, ya lo estamos haciendo. Este es el peldaño donde el aprendizaje se convierte en práctica. Y finalmente, en el peldaño de autoridad, la evidencia es sostenimiento y validación. Por ejemplo, auditorías internas, revisión de evidencias, hallazgos y plan de mejora, indicadores de seguimiento. Es el peldaño de autoridad es el paso donde la organización deja de depender de esfuerzos individuales y empieza a sostener el cambio como sistema. Por eso, cuando alguien dice, necesitamos solo un curso, ¿no? La traducción de esa frase sería la pregunta de ¿qué evidencia quieres tener al final? Porque si el objetivo es evidencia, necesitas este recorrido, aunque el punto de partida cambie. Y aquí hay una precisión muy importante que hacer. Estos 3 peldaños no significan empezar siempre desde cero, sino más bien significan que cada nueva especialización tiene su propio recorrido. Una persona puede estar en un nivel muy alto en un dominio, pero si entra a un nuevo tema, ahí vuelve a iniciar un nuevo ciclo de desarrollo.
Y por ejemplo, un experto o experta puede estar en el peldaño de autoridad en auditoría de seguridad, pero estar en el peldaño de contexto en auditoría de inteligencia artificial, por ejemplo. Y esta es una de las razones por las que insistimos en pensar en rutas y no solo en cursos sueltos. También por esta razón es aquí donde entra de lleno nuestro rol como consultores. Nuestra labor no es asumir que todos deben empezar desde los fundamentos, ¿no? Pero tampoco asumir que por ser expertos ya solo necesitan un curso de especialización. Lo que realmente tenemos que hacer aquí es identificar en qué parte del mapa se encuentra hoy la organización o el equipo. Puede que estén en una fase avanzada de un dominio y al mismo tiempo estar apenas entrando a una nueva línea de especialización. Y si en ese punto buscamos solo un curso suelto, pues los vamos a dejar a la mitad del viaje. En cambio, cuando diseñamos o recomendamos estos 3 momentos de aprendizaje, estos 3 peldaños, ayudamos a que ese experto o experta pues realmente evolucione a un nuevo nivel de autoridad técnica. Entonces, el punto no es si alguien es principiante o experto. El punto es en qué parte del mapa se encuentra en ese dominio específico. Una organización puede ser muy madura en un tema y estar apenas comenzando en otro. Y ahí es donde nuestro rol consultivo pues hace la diferencia, ¿no? Una vez que ubicamos ese punto de partida, pues viene la siguiente decisión. ¿Qué tan estandarizada puede ser la ruta formativa y qué tanto debe ajustarse a nuestro contexto real? Dicho en sencillo, ¿no? ¿Esto se resuelve con un traje estándar o vamos a necesitar sastrería, ¿no? Hay organizaciones cuya necesidad encaja muy bien en una ruta ya estructurada, ¿no? Porque el objetivo es claro y el perfil de los participantes es relativamente homogéneo. Y hay otras que necesitan una ruta diseñada a la medida, porque hay distintos niveles de madurez, tienen distintos perfiles o una combinación muy particular de necesidades. La clave aquí no está en que compliquemos la solución, sino en encontrar el nivel correcto de diseño para que la ruta formativa pues realmente responda a nuestro contexto. Una ruta de catálogo suele funcionar muy bien cuando la necesidad está bien definida, el perfil de los participantes es parecido y buscamos una implementación más ágil. En cambio, una ruta a la medida conviene más cuando hay perfiles diversos, tenemos distintos niveles de madurez, cuando la necesidad tiene más complejidad o cuando se requiere combinar a lo mejor contenidos técnicos y transversales en función del objetivo muy particular que queremos cumplir. Por ejemplo, si una organización quiere mejorar lenguaje común y prácticas básicas en un equipo homogéneo, pues una ruta de catálogo les da esta velocidad que se requiere, ¿no? Pero si tienen operación, líderes y especialistas mezclados y además requieren evidencia en un plazo específico, pues lo más inteligente suele ser una ruta a la medida. Contexto masivo para alinear, ejecución en el núcleo de personas que implementan y autoridad en una célula que valida y sostiene. La clave no es personalizar por personalizar, ¿no? Es personalizar para que esta ruta sea realmente implementable y produzca evidencia. Y bueno, pues tampoco se trata de que una opción sea mejor que la otra en términos absolutos, ¿no? Se trata de cuál genera mayor pertinencia y mayor valor para su realidad específica. Y en este punto me parece muy importante introducir 2 ideas muy poderosas. La primera tiene que ver con la sinergia de objetivos.
Una buena ruta formativa ayuda a alinear objetivos organizacionales y objetivos profesionales. Es decir, la empresa avanza en las capacidades que necesita y al mismo tiempo las personas pueden ver con mayor claridad cómo crecen, cómo evolucionan y qué sentido tiene este recorrido para ellas. Cuando ambos intereses se alinean, la adopción suele mejorar mucho. Y la segunda idea es la economía del esfuerzo. Desde el punto de vista psicológico y educativo, una ruta formativa bien diseñada va a evitar dispersión, va a evitar repetición innecesaria y aprendizaje desconectado. Es decir, ayuda a que el tiempo, la atención y la energía se inviertan mejor, tanto para la organización como para quien aprende, para nuestros colaboradores. Y bueno, pues ahora veamos un ejemplo concreto de todo esto que hemos revisado con un SGCI. Esta ruta que están viendo en pantalla es muy representativa porque la brecha típica no es no sabemos nada, sino que la práctica está dispersa. Tenemos controles aislados, tenemos criterios distintos y una operación que no siempre es consistente. En esta ruta, el recorrido está pensado para construir capacidad operativa de forma progresiva. Primero, comenzamos con la 27001 implementador líder. Aquí instalamos el esqueleto del sistema, cómo se implementa un SGCI, cómo se estructura el trabajo, qué roles y procesos se necesitan. Este es el punto donde pasamos de intención a ejecución organizada. Después, la ISO 27002. Una vez que el sistema está planteado, necesitamos contenido operativo. ¿Qué controles existen? ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo se bajan a la realidad? Este tramo convierte la implementación en prácticas concretas. Después tenemos la 27005. Aquí damos un salto de madurez. Ya no es solo tener controles, sino saber priorizar. Gestionamos riesgos, define dónde enfocar estos recursos, qué tratar primero y cómo sostener decisiones con criterio. Y finalmente llegamos a la 27035 y este cierre es clave para la solidez del sistema porque pone a prueba la operación real, cómo responder, coordinar, documentar y aprender del incidente. En términos de madurez, aquí es donde la organización demuestra que puede sostener la seguridad bajo presión. Ahora, si lo conectamos con los 3 peldaños que revisamos, el contexto pues está implícito en la alineación del lenguaje y criterios que se construye desde el inicio. La ejecución domina la ruta porque, bueno, el foco es operar el SGCI y la autoridad en este caso se expresa como capacidad de sostener decisiones, priorizar riesgos y liderar la respuesta a incidentes. Es decir, no es auditar, es operar con criterio y sostener el sistema. Al final, lo que cambia no es que el equipo tome cursos, sino que la organización pasa de un conocimiento parcial a una práctica más estructurada, ¿no? Una implementación clara, controles aterrizados, riesgos priorizados y una respuesta madura. En pocas palabras, esta ruta no solo enseña seguridad, sino que enseña a gestionarla. Vamos con otro ejemplo y pues un ejemplo muy actual, que es el de inteligencia artificial, ¿no? Muchas organizaciones en este momento pues ya están explorando herramientas de inteligencia artificial, pero lo hacen o lo están haciendo con criterios distintos. Cada persona prueba, algunos equipos avanzan rápido y al mismo tiempo aparecen riesgos reales. El uso incorrecto de los datos, contenido inconsistente, tenemos sesgos, decisiones sin control y falta de lineamientos. En términos de brecha, aquí el estado actual, perdón, suele ser una adopción informal y el estado deseado es sí velocidad, pero con criterio, ¿no? Aprovechar la inteligencia artificial, pero con claridad de límites, buenas prácticas y responsabilidad.
Esta ruta está diseñada como un recorrido progresivo. Primero, construimos la base común. ¿Qué es inteligencia artificial generativa? ¿Cómo se usa de forma responsable? ¿Y qué riesgos típicos aparecen? Digamos que es el punto de entrada que alinea el lenguaje y evita que cada quien invente su propio estándar, ¿no? El siguiente paso ya no solo es usar herramientas, sino aprender a gestionar inteligencia artificial, cómo tomar decisiones, cómo estructurar su adopción, cómo pensar en controles y criterios. Este tramo empieza a convertir el conocimiento en capacidad organizacional. Después, con el curso de Gen AI for Business, aquí aterrizamos a la operación, casos de uso reales, cómo se integra en procesos y cómo se traduce en productividad sin perder control. Es el puente entre gestión y aplicación en el día a día. Y finalmente, el cierre instala el criterio de sostenibilidad, marcos para anticipar los impactos, evaluar riesgos, establecer límites y corregir prácticas cuando se desvían. Aquí no es filosofía, sino es la parte que le da a la organización un lenguaje para decidir y sostener el uso responsable de la inteligencia artificial. Al final, el cambio es claro, ¿no? La organización pasa de cada quien usa inteligencia artificial a su manera a un uso más consistente, con criterios compartidos, aplicación en procesos y un marco responsable para sostenerlo en el tiempo. Y este es el valor de una ruta formativa, convertir una adopción dispersa en una capacidad madura. En pocas palabras, no es usar inteligencia artificial, sino es usarla con criterio, consistencia y responsabilidad. Después del ejemplo de inteligencia artificial, aquí hay una conclusión importante. Hoy las brechas reales rara vez son 100% técnicas. La organización puede dominar parte del conocimiento, pero seguir fallando en la parte de la adopción, en la consistencia o en la evidencia. Y eso es exactamente lo que abre esta diapositiva, ¿no? La innovación del portafolio no es solo tener más cursos, sino tener más combinaciones posibles que nos permiten diseñar recorridos que se parezcan a la realidad del trabajo. Cuando una brecha es compleja, normalmente tiene dos capas. La primera es la capa técnica, ¿no? Lo que hay que saber, lo que hay que saber hacer. Y la segunda es la capa organizacional. Cómo se adopta, cómo se alinea a criterio, cómo se sostiene con personas, procesos, coordinación, comunicación y liderazgo. Por eso, hoy las rutas pueden y deben ser más personalizadas, no porque la personalización sea un lujo, sino porque la brecha real suele mezclar piezas distintas. Y aquí un portafolio más amplio hace pues una diferencia enorme. Podemos integrar, por ejemplo, inteligencia artificial con componentes transversales o integrar una necesidad técnica de ciberseguridad con habilidades que habiliten la ejecución en la operación. Y permítanme aterrizarlo con tres escenarios típicos, ¿no? El primero, y en inteligencia artificial, bueno, lo acabamos de ver, es muy claro, ¿no? La gente puede usar herramientas, pero sin un marco común, pues aparecen desviaciones y riesgos, ¿no? Ahí, además de enseñar cómo usar, necesitamos criterio compartido y una forma de tomar decisiones. Lo transversal no es adorno, es lo que vuelve el uso de la inteligencia artificial sostenible. En un escenario 2, por ejemplo, en ciberseguridad, puede haber controles, pero cada área los interpreta distinto. Ahí no basta con más contenido. Aquí lo que necesitamos es alineación, lenguaje común y prácticas repetibles. Lo que cambia el resultado es la combinación correcta, ¿no? Técnica más estructura más prácticas aplicables.
Y un tercer escenario puede ser que cuando se implementa un estándar o una nueva forma de trabajar, muchas veces el riesgo no es no entender, sino que la organización no lo incorpora. Y ahí es donde habilidades blandas y temas transversales como comunicación, coordinación, liderazgo, pues juegan un rol decisivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un portafolio más amplio, lo que realmente estamos diciendo es, hoy podemos diseñar rutas formativas que no se queden solo en conocimiento, sino que integren lo necesario para que la capacidad se instale. Y esto es lo que vuelve una ruta formativa más pertinente, perdón. No es más compleja por gusto, es más realista para el contexto donde se va a aplicar. Y con esto, bueno, pues llegamos a una parte esencial, ¿no? Cuando el portafolio crece y se vuelve más flexible, el valor ya no solo está en el contenido, el valor está en este acompañamiento para estructurar la solución correcta. Y por eso aquí hablamos de acompañar más allá del curso. ¿Qué significa esto en concreto? Primero, el diagnóstico. Antes de recomendar cualquier cosa, necesitamos la claridad de la brecha, el estado actual, el estado deseado y la evidencia de éxito. Esta parte es la que evita la reinversión y la capacitación dispersa, ¿no? Después, con el diagnóstico claro, a veces la solución es una ruta ya estructurada, ¿no? Porque el caso es estándar y el grupo es relativamente homogéneo. Pero otras veces conviene diseñar una ruta pues más específica. La recomendación no depende del catálogo, depende del objetivo y de la evidencia requerida. Y aquí entra la arquitectura de la ruta, la estructura. Asegurar que exista un recorrido completo. No significa que todos empiecen en fundamentos, ¿no? Pero sí significa cuidar el ciclo. Contexto suficiente para alinear, ejecución para aplicar y un cierre que consolide realmente la capacidad para sostenerla. Y finalmente, adaptación, que esto es donde la solución ya se vuelve implementable. Cohortes si hay perfiles distintos, modalidades si hay restricciones operativas y ajustes según la urgencia y la evidencia que se requiera. La adaptación es lo que hace que la ruta sea realista para el día a día de nuestros clientes. Y este es el punto que quiero subrayar. La diferencia no es tener cursos, la diferencia es traducir una necesidad de negocio en una secuencia de aprendizaje con sentido que se pueda ejecutar y que deje evidencia. Esto es lo que cambia la conversación de capacitación a desarrollo. Finalmente, si me permiten cerrar con una sola idea, pues sería esta. El futuro de la capacitación no está en ofrecer más cursos, sino en diseñar mejores recorridos de desarrollo. Y eso implica un cambio de métrica. Dejar de medir la capacitación por cursos impartidos u horas hombre y empezar a evaluarla por lo único que realmente transforma la operación, que son las capacidades instaladas. Porque una organización no cambia sus resultados por la cantidad de sesiones que agenda, sino por las capacidades que logra construir de manera intencional, progresiva y sobre todo alineada con lo que realmente necesita alcanzar. Y con las personas ocurre exactamente lo mismo. El verdadero crecimiento nace de procesos que tienen claridad, continuidad y sentido. Y ahí es donde aparece la transferencia. Cuando el aprendizaje tiene un propósito evidente, el esfuerzo se sostiene. Y cuando se sostiene, se vuelve práctica. Y cuando se vuelve práctica, ahí es donde se convierte en resultado. Por eso, y la pregunta de fondo ya no es cuánta capacitación necesitamos. La pregunta correcta sería, ¿qué necesitamos ser capaces de hacer con consistencia y evidencia
que hoy todavía no podemos, para que esto nos permita responder mejor a nuestro contexto, evolucionar con solidez y sostener esa evolución con el tiempo. Y aunque parezca un matiz, en realidad cambia por completo la manera de entender el aprendizaje, porque deja de entenderlo como un gasto que se justifica y se convierte en una estrategia de capacidad que se construye, se mide y se sostiene. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya sido de utilidad. Hola, muchas gracias, Cari, por compartirnos este tema que pues, nos invita mucho a reflexionar cómo se diseñan estas estrategias de capacitación. Y bueno, por aquí tenemos un par de preguntitas. Vamos a comenzar con una duda que nos comparten acerca de qué pasa cuando una ruta formativa es demasiado larga o tiene mucha duración y si se tiene una urgencia de preparar a un equipo. Ok. En este caso, Ley, pues podría comentar, sí, un curso puede ser más rápido de calendarizar, ¿no? O sea, o más rápido de impartir, mm, pero no necesariamente más rápido para lograr el resultado. Cuando tenemos urgencia, ¿no? El riesgo de un curso suelto, de solamente un curso, es que deje justamente esto, conocimiento suelto sin evidencia, ¿no? Aquí lo que yo recomendaría, o sea, la forma más eficiente es acelerar con estructura. Un peldaño de contexto corto, ¿no? Para alinear criterios, un peldaño de ejecución que se enfoque en producir entregables reales y un peldaño de autoridad que nos permita validar evidencia y detectar brechas antes de la auditoría, por ejemplo, ¿no? Esto va a reducir retrabajo y aumenta probabilidad de llegar con una evidencia sólida, ¿no? Te podría decir que no es más tiempo, sino es menos riesgo y menos correcciones de último minuto. Ok, muchas gracias. Igual les agradecemos que nos vayan confirmando si su duda queda despejada. También nos preguntan, ¿cómo mides la capacitación de la gente? Hay veces que, aunque el personal esté capacitado, el resultado de su trabajo no lo demuestra. Ok, aquí justamente tenemos que tener bien claro cuál es este objetivo que estamos persiguiendo, o sea, cuál es el resultado que buscábamos obtener con esta capacitación, ¿no? Si tenemos claro cuál es este estado deseado, ¿no? O sea, qué es lo que necesitamos demostrar que sabemos, ahí con eso nos facilita mucho la medición del impacto que tuvo la capacitación o de este impacto formativo que se tuvo, ¿no? Entonces, creo que aquí lo principal y lo importante es empezar desde esta parte de diagnóstico, tener bien claro cuál es este estado deseado que estamos buscando, qué es lo que necesitamos demostrar que sabemos hacer, ¿no? O qué es esto que necesitamos que nuestros colaboradores y colaboradoras realicen, ¿no? Y con esto nos va a facilitar mucho esta medición. Espero que haya respondido. Sí, muchas gracias, Cari. Tenemos una preguntita más. Los invitamos a que cualquier duda que tengan, pues nos la puedan compartir. De igual manera, en caso de que surja su duda posterior a este evento, con mucho gusto podemos recibir sus preguntas y comentarios a través del correo que están viendo en pantalla, que es contacto@cintus.com.mx, y con mucho gusto los contactaremos para darles respuesta. Nos consultan una pregunta más. En cuanto, en cuanto a manejar el cómo, el cómo enfrentar si una ruta, si se invierte en una ruta completa y se van con la competencia, ¿cómo hago para manejar esto? Ok. Esta, digo, es una pregunta muy válida. Yo les podría decir que en la práctica, el riesgo de rotación aumenta más cuando las personas se sienten estancadas o con falta de trayectoria, ¿no? Una ruta formativa bien diseñada, lo comentábamos, alinea los objetivos del negocio
con los objetivos personales, ¿no? La organización gana capacidad y evidencia, pero la persona gana crecimiento y prestigio profesional. Y bueno, pues además cuando la ruta se implementa con roles y evidencia en la operación, la capacidad deja de estar en una persona y se vuelve parte del sistema, ¿no? Eh, Procesos, criterios entregables. Esto protege a la empresa incluso si hay rotación. La lógica sería desarrollar talento con un recorrido claro suele aumentar el compromiso de nuestro talento. No desarrollarlo suele acelerar pues esta fuga de talentos, ¿no? Listo. Muchas gracias, Cari. Y nos comparten una última preguntita. Nos comentan, ¿y qué pasa si no tengo presupuesto para una ruta completa? Ok. En estos casos, tendríamos que enfocarnos, lo primero que en lo que nos tendríamos que enfocar es en la evidencia de éxito, ¿no? Lo que les comentaba, si no definimos qué queremos probar, es fácil hacer una inversión y que no veamos resultados, ¿no? Después, en lugar de recortar por recortar, ajustemos el diseño, ¿no? Las rutas formativas pueden implementarse por cohortes, es decir, en el peldaño de contexto incluimos a más personas, ¿no? Porque somos más personas las que necesitamos estar alineadas. Pero en el peldaño de ejecución lo dejamos para un núcleo que realmente implemente. Y el peldaño de autoridad para una célula pequeña que valida y sostiene. Así podemos mantener la arquitectura, que es lo que asegura la transferencia, sin obligar a que todos tomen toda la ruta formativa. El objetivo es que el presupuesto pues alcance sin dejar abierta esta brecha crítica, ¿no? Y aquí, si me permiten mencionarles, pues hay un elemento importante. En Cintus manejamos esquemas de descuento por volumen. Cuando el alcance y el número de participantes lo justifican, el costo por persona puede volverse más competitivo. Esto ayuda a que la ruta completa sea más viable. La idea, bueno, nuestra idea es que el presupuesto no sea un freno, ¿no? Ajustamos cohortes, modalidades y volumen para mantener el recorrido completo y con esto asegurar transferencia y evidencia. Bien, muchas gracias, Cari. Bien, por el momento no tenemos más dudas. Como les comentaba, si surge alguna más, con mucho gusto la estaremos respondiendo a través de nuestros medios de comunicación. También puede ser a través de nuestra página web, nuestros teléfonos, y pues con muchísimo gusto estaremos atendiendo sus dudas y demás. Entonces, pues les agradecemos mucho el tiempo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Y también, pues queremos agradecerte a ti, Cari, por darnos este espacio, por darnos esta información tan valiosa. Y pues sin más por el momento, les deseamos un excelente día y los invitamos a responder nuestra encuesta al cierre de este evento. ¿Vale? Y bueno, pues los invitamos también a que verifiquen nuestro portafolio, nuestro calendario actual para cualquier tema que pueda surgir, que puedan requerir. Pues muchísimas gracias, que tengan un gran día. Gracias, Ley. Gracias a todos. Bye bye. Hasta luego, bye bye.